Buenos días. ¿Qué es hermenéutica? La hermenéutica viene del griego hermeneia, que significa primeramente expresión de un pensamiento. De ahí la explicación y sobre todo la interpretación. También se conoce que la hermenéutica tiene un origen teológico, ya que hace referencia a la interpretación de las escrituras bíblicas, ya que estos textos no son tomados de manera literaria y textual, sino como una verdad revelada. Entender lo que dicen las escrituras es entender lo que dice Dios. Por tal motivo, esta ha tomado la vital importancia en el ámbito de la filosofía. La explicación por sí es un hecho hermenéutico, tanto de quien busca la explicación como de quien interpreta la misma. Gamader es un autor que ha tomado la hermenéutica como eje de su pensamiento. Schleiermacher, 1768-1834, quien ve la necesidad de establecer un círculo hermenéutico de forma de poder reconstruir el texto, afirmando que la interpretación no puede ser externa a lo que se está afirmando. Quiere decir que el escritor, en una precomprensión de un conocimiento previo, va hacia el lector con la polisemia de cualquier palabra, también con un conocimiento previo en una precomprensión, a una expresión comprensiva de la misma. Diddley comprende que se dice como se dice, ya que se interpreta del texto, se interpreta una historia, no se interpreta un discurso, se interpreta la relación del humano con todo lo que lo rodea. Para esto necesitamos saber primero qué es un paradigma. Pues un paradigma es un modelo que se trabaja desde donde nos podemos situar para mirar la realidad y desde ahí poder identificarla, analizarla, describirla y reflexionar sobre ella. La relación que tendrán estos dos se trataría sobre, la hermenéutica va enfocada en un objeto de estudio que abarca pues el arte, la historia, la literatura, las ciencias sociales y humanas en general, todo. Esto quiere decir que para el investigador es más importante comprender que cuantificar. La relación que vendrían teniendo estos dos sería que su forma de estudio, su método de estudio es como lo mismo, que va enfocado en cualificar, como en darse cuenta qué es lo que realmente pasa y ver la verdad desde otras perspectivas que nadie analiza generalmente. O sea, hacer la investigación desde desde lo cualitativo y no cuantitativo, que ya lo he hecho. Generales de la hermenéutica. En primer lugar, tenemos la lingüisticidad del ser, en la cual hablamos de lo que heredamos, fundamentando nuestro conocimiento del mundo y el hombre. Esto no puede ser pensado como algo ajeno, sino como nuestra propia ubicación. Lo que comprendemos del mundo y acontece es básicamente lo que hemos heredado, lo que nos da nuestra percepción. En la siguiente tenemos el ser es temporal e histórico. El mundo no es algo estático, por lo que entender el mundo es tomar conciencia histórica. Una visión del mundo, por lo general, debe ser parcial, relativa y contingente. No puede ser una única visión, sino que debe ser una multivisión. Bueno, ahora tenemos la precomprensión y el círculo hermenéutico. Cualquier conocimiento de las cosas viene mediado por una serie de prejuicios. El lenguaje y la cultura manipulan el conocimiento de la realidad. Entonces, como mencionaba en la primera característica de la lingüisticidad del ser, nuestro conocimiento se basa en nuestra percepción y nuestra percepción viene de lo que nosotros tenemos como nuestra cultura o lo que hemos heredado o percibido del entorno en el que estamos. Tenemos imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Como su nombre lo indica, es imposible que bajo este paradigma o bajo esta teoría haya como un conocimiento total, único, como lo mencionaba también anteriormente. Y la última es la interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. En esta mencionamos algo similar a una filosofía reflexiva, que es las diferentes interpretaciones que se le pueden dar a los símbolos de los lenguajes, ¿sí? No solamente hablamos de la realidad y de la diferente interpretación de la realidad, sino también de la diferente interpretación del lenguaje o los símbolos que usamos para comunicarnos.
Buenos días. Voy a hablar sobre la historia de la hermenéutica. Desde el punto de vista mitológico y etimológico, la hermenéutica surgió en Grecia. A nivel mitológico, hace referencia al dios Hermes, hijo de Zeus y de Maya, lo cual transmitía los mensajes de los dioses a los hombres. Este mito dio origen al término etimológico hermenéuticos, que significa saber explicativo e interpretativo. Es una forma de descifrar la complejidad del lenguaje y el entender qué es lo que hay detrás de las palabras, de lo que está diciendo quien lo está diciendo. Tratar de establecer ese puente entre el autor de un libro y el lector. En el siglo XV y XVI, con el advenimiento de la Reforma, el Renacimiento, el humanismo y la hermenéutica se desarrolló en torno a la interpretación de la Biblia. En base a la filosofía, a través de la interpretación de las obras clásicas y en el derecho de la naturaleza de la ley. Luego, en el siglo XVIII y XIX, se constituye como una disciplina independiente, pues surge también en la literatura, en el romanticismo y en las ciencias sociales, y de la mano de Dilthey y de Weber en historia y sociología. En el siglo XX se desarrolla como filosofía en la corriente fenomenológica de Husserl y la genealogía de Nietzsche. Comienza una corriente que entiende al mundo de sí mismo como un lenguaje, como una obra, y la verdad de dicha obra como una interpretación. Muchas gracias. A continuación vamos a hablar de los autores más representativos de la hermenéutica en el siglo XX. Esos fueron Martin Heidegger y Hans-Georg Gadamer. Heidegger fue un filósofo alemán que nació el 26 de septiembre de 1889 y murió el 26 de mayo de 1976. Es considerado el pensador y el filósofo alemán más importante del siglo XX. Este le dio el giro hermenéutico de la fenomenología con su obra Ser y Vida, donde abarca temas como el existencialismo, la hermenéutica y la deconstrucción. Hans-Georg Gadamer fue un filósofo alemán que nació el 11 de febrero de 1900 y murió el 13 de marzo de 2002. Fue reconocido por su obra Verdad y Método y por su renovación de la hermenéutica. Fue discípulo de Heidegger y el más relevante de la época. Es autor de numerosos ensayos y de historias de la filosofía estética y de la filosofía de la historia. Junto con Heidegger, llegaron a conclusiones muy importantes en cuanto a la hermenéutica como una actividad interpretativa y como el prejuicio juega un papel muy importante como preestructura de la comprensión. La hermenéutica la componen tres conceptos. El primero es la aplicación, el cual Gadamer lo propone como la proyección, aplicación y transferencia de un lenguaje con relación a lo comprendido. Es decir, la aplicación es un instrumento de entendimiento, pues esta implica más que aumentar conocimiento, expandir lo que se conoce. También tenemos la interpretación, la cual no toda la interpretación por sí misma es correcta, por ello se compone de dos polos. El primero es el continuo, el cual hace referencia a la corrección, dado que brinda la posibilidad de saber por qué la interpretación puede estar equivocada. El segundo es el discontinuo, donde la interpretación no tiene que ser duplicada, sino que son genuinas. También se conoce como el polo de la creatividad, ya que tiene la capacidad de generar diversas interpretaciones. La conexión de ambos polos tiene como resultado más de una interpretación correcta. Por último, tenemos la interpretación y comprensión, que en Gadamer y Heidegger comprender no es un comportamiento, sino estar ahí, es decir, como un acto de presencia que implica involucrarse o ponerse de acuerdo con determinada cosa. Sin embargo, para tal ejercicio es necesario que el lector esté en disposición receptiva y atienda a las opiniones previas y prejuicios hacia él sin entregar. Hermenéutica o teoría del conocimiento. El sistema categorial hermenéutico está directamente influenciado por la filosofía, aunque ambos saberes comparten tales conceptos como el de la aplicación e interpretación. En tal caso se encuentra el concepto de aplicación,
que éste sugiere que el intérprete proyecte, aplique y transfiera un lenguaje mundo, ya entendido en el texto. Este proceso ocurre a su vez como proyección de sus propios prejuicios. Entender un texto siempre significa que el lector lo aplique a él mismo. La aplicación es tanto un elemento del entendimiento como un momento de la comprensión. Una aplicación genuina no solo incrementa lo que conocemos, sino que además expande lo que podemos conocer. Ahora vamos con el concepto de la interpretación, que pues de un lado está el texto, que es continuo, ya que las interpretaciones tienen que ser necesariamente en el texto, sobre el texto. Este será identificado como el polo de la corrección, por la posibilidad que brinda de saber por qué puede haber interpretaciones equivocadas. Ahora, la interpretación y comprensión están estrechamente vinculadas. Es en este sentido que Gadamer, simpatizando con Heidegger, afirma que la comprensión no es uno de los modos de comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio estar ahí. Este fenómeno atraviesa todas las referencias humanas al mundo y encuentra validez propia dentro de la ciencia. Sin embargo, se resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico. Comprender lo que alguien dice es ponerse de acuerdo en la cosa. Es decir, estos autores nos dicen que todo proceso de interpretación implica un acto de comprensión, así como de explicación de lo comprendido. Es a la vez un momento de aplicación y por tanto de apropiación. Estas no son instancias fijas de la interpretación, sino que funcionan como puntos de llegada a la vez que de partida en el círculo hermenéutico que sucede a través del lenguaje. Para llevar a cabo el paradigma hermenéutico se deben llevar a cabo ciertos pasos, los cuales son: planificar la investigación. Para esto se necesita la determinación del objeto, la cual consta de identificar qué es lo que voy a buscar y por qué. Es necesario saber concretamente el objetivo y este debe reducirse a una pregunta concreta y directa. Esto exige leer, observar, reflexionar e interpretar mucho acerca del área específica de estudio. Lo siguiente es la elección de la muestra a estudiar. La elección de la muestra dependerá de lo que pensamos hacer con ella. Se nos ha enseñado que la ciencia busca leyes, es decir, conocimientos que sean universales, que se puedan generalizar a grupos de casos, personas o poblaciones. Por ejemplo, en una población alcoholizada, el alcoholismo se puede dar en muchos o en todos sus miembros, y sin embargo caeríamos en un grave error si de ello dedujéramos que el alcoholismo es parte de la esencia del hombre en esa población. Eso será solamente una normalidad estadística. Lo importante en este paso es el detalle que se tiene al investigar. No son las medidas estadísticas las que tienen el papel determinante, sino la inteligencia del investigador y la profundidad de su estudio. Brentano considera que la buena observación y descripción de un caso o ejemplo individual puede hacer evidente la esencia o estructura de un fenómeno sin que haya necesidad de acumular más casos particulares. Esto significa metodológicamente que la importancia de un caso y su validez como prueba no pueden ser valorados por la frecuencia de su aparición, y se insiste nuevamente en que el método hermenéutico está concebido y diseñado especialmente por el descubrimiento, la comprensión, la explicación de las estructuras o sistemas dinámicos que se dan en los seres humanos o en la organización y dinámica en grupos de personas, étnicos y sociales. Ahora tenemos el diálogo como estrategia metodológica. A medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del otro va tomando forma en nuestra mente. Adquirimos nuestras primeras impresiones con la observación de sus movimientos, la audición de su voz y la comunicación no verbal. El contexto verbal permite asimismo motivar al interlocutor, elevar nuestro interés y colaboración. También nos permite reconocer los logros y prevenir una falsificación, reducir los formalismos, estimular su memoria y ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscientes. Por tal motivo, la hermenéutica se nos presenta como un método dialógico interpretativo que sigue el curso natural del modo humano, en comprender el proceso en que las personas normales buscan sentido de los fenómenos del mundo que los rodean. Además, estas descripciones permiten que se dé en el investigador un proceso de identificación o empatía con el sujeto estudiado, proceso que en último término es la base de toda auténtica comprensión dialógica.
Como ejemplo tenemos el que no existe alguien que logre encender una lámpara para reservarla en una caja, sino que la coloca sobre una mesa y así logra que ésta dé luz. Este ejemplo lo podemos interpretar de la forma en que si tú guardas la luz es porque no quieres que se conozca todos estos conocimientos. En cambio, que si la expandes, que si la dejas ver a las demás personas, es compartir la información, es compartir la sabiduría que se tiene sobre algún tema clave. En este caso, pues sería compartir la luz hacia los demás. La hermenéutica nos da paso a varias interpretaciones, ya que es una forma de adquirir varios conocimientos de diferentes personas. También como ejemplo podríamos hablar sobre la Biblia, cómo fue que la serpiente tentó a Eva y a Adán para que comieran del fruto prohibido, es decir, del fruto del bien y del mal. Ya sabemos que luego de comer el fruto del bien y del mal fueron expulsados del Edén. Viendo esto podríamos preguntarnos cómo es que la serpiente aparece en la Biblia si la Biblia es un lugar sagrado, ya que en San Lucas, el capítulo 20, el Jesucristo identifica a la serpiente como un ser demoníaco, como algo que representa la desobediencia y el bien y el mal. Desde esta perspectiva, viendo este ejemplo, podríamos darnos cuenta la manera en que todos tenemos de identificar diferentes casos, diferentes ejemplos, como el de la Biblia y como el de la lámpara. Entonces, esto nos quiere dar a conocer que la hermenéutica está abierta a todas las interpretaciones que tengamos nosotros desde diferentes pensamientos y desde diferentes perspectivas.